Bueno, continuamos con Jorge Valero, quien es el embajador de Venezuela ante Naciones Unidas en Ginebra. Aquí, por ejemplo, Alberto Ramos dice, su invitado dice que Venezuela es el país con menos desigualdad. Claro, las políticas del gobierno nos ha vuelto a todos pobres. Se conecta con lo que yo te decía de los problemas de los sectores medios también, que la situación de pobreza afecta, por supuesto, la situación de crisis, la inflación afecta a los más pobres, pero también ya los sectores medios vienen padeciendo el impacto de esto, porque bueno, los salarios de los profesionales, pues hoy en día, por supuesto que no alcanzan. Comprar una vivienda, pensar en un carro, pensar en cosas que el profesional aspira, hoy en día no son posibles. Esa es una debilidad de la situación actual Sí, que se vive pienso en Venezuela. que comparto la consideración que hizo el vicepresidente Cristóbal Istúriz, que obviamente es la opinión del gobierno nacional, según la cual el tema económico, el tema de la situación, la difícil coyuntura económica que tiene implicaciones varias en la calidad de vida de la gente, es un tema que debe ser parte de la agenda, porque debería interesarle a todos, obviamente al gobierno, que es el principal responsable de atender las demandas de la población, de todos los sectores, porque un gobierno se gobierna para todos. Y ese es el discurso que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, y por eso el llamado al diálogo como un camino para encontrar resolución consensuada, para buscarle, para canalizar las energías democráticas, para canalizar las diferencias democráticamente en el marco constitucional. Por tanto, el tema de la economía, este tema que afecta sin duda alguna a los venezolanos, fundamentalmente a los sectores de la clase media, debería ser componente del diálogo político, y porque no se puede obviamente obviar que este es un asunto que debe interesar a todos los liderazgos políticos. Pienso que hay que morigerar el debate político. Pienso que es necesario que cada quien levante sus banderas. El gobierno debe ser el gobierno bolivariano. Nosotros, los que creemos en el socialismo bolivariano, vamos a seguir levantando con la misma fuerza que lo hemos hecho hasta ahora nuestras banderas. Y asimismo, que cada quien levante las banderas en las cuales cree. Pero lo importante es que las diferencias se canalicen democráticamente. Hay que buscar una solución por la vía del diálogo, no hay otro camino. La democracia solamente puede prosperar si el debate se convierte en componente fundamental de la dinámica política. Fíjate, Jorge, el enviado especial del Papa, el cardenal Cheli, ha dicho que si bien no se puede pedir resultados inmediatos del diálogo, tampoco se puede esperar los tiempos bíblicos. Aquí la oposición habla de un plazo. Hoy se ha dicho pues que esa tregua vence hoy. No es que se van a levantar, pero que van a activar su agenda de calle, pues no, y su agenda política. El gobierno habla de que no se va a dejar poner plazo, pero el cardenal dice esto, que efectivamente tampoco puede ser para los tiempos bíblicos, es decir, para las calendas griegas, como decían, ¿no? Antes. Sí, yo creo que el diálogo tiene que tener una metodología. En la primera parte del camino de esa... Apenas estamos en el prólogo, aquí no hemos empezado. Hay que identificar los temas. Creo que el gobierno coloca los temas, y he dicho, el gobierno coloca, entiendo, el tema de la economía, coloca el tema del marco constitucional para que el diálogo tenga lugar dentro de sus ámbitos, y la oposición coloca sus temas. Hay que, por tanto, identificarlos. Y para eso están también el papel de los facilitadores. Creo que tenemos unos facilitadores de excelencia, porque está UNASUR, están 3 presidentes que merecen la confianza de todos los venezolanos, y está también la representación de la Santa Sede. Desafortunadamente, el diálogo ha empezado tardíamente, debería haber empezado hace mucho tiempo atrás. Y digo desafortunadamente porque en la oposición existen demasiadas contradicciones que no hacen posible que actúe en forma coherente. El presidente Maduro ha sido muy consistente, muy insistente, muy reiterado en el llamado al diálogo, incluso desde el primer día, tú lo sabes, desde el primer día en que llegó a ejercer la presidencia de la República. Sin embargo, la respuesta de la oposición, o de una parte de ella, fue la violencia, fue el desconocimiento del orden constitucional y las guarimbas que provocaron tan lamentables consecuencias, tanto humanas como materiales. El gobierno del presidente Maduro ha sido muy consistente, y gracias a esa insistencia
gracias a esa voluntad, porque el diálogo es una política de Estado. Cuando digo una política de Estado, es una política que hemos heredado de Chávez. Chávez era un dialogante por excelencia. O si no recuerda que apenas se produjo el golpe de Estado, el presidente Chávez no llegó con retaliación, no llegó con espíritu de venganza, por el contrario, llegó con un espíritu dialogante, con el Cristo, con el crucifijo en sus manos, llamando al diálogo político. Desafortunadamente, tú recordarás, yo era miembro de la mesa de negociación y acuerdo, que nos reuníamos en el Hotel Meliá Caracas con la facilitación del Centro Cártel y el secretario general de Gaviria, y mientras negociábamos, mientras conversábamos, la oposición estaba preparando el sabotaje petrolero. En consecuencia, y desafortunadamente, no ha habido interlocutores democráticos desde la oposición que permitan que el diálogo político sea posible en los términos de la Constitución y respetando las reglas del juego. Jorge, ¿qué se espera de la reunión de hoy? En concreto, ¿qué se pudiera esperar de la reunión de hoy? Bueno, los venezolanos esperamos que el diálogo sea fructífero, que se dirimen las diferencias mediante el encuentro de posiciones convergentes, que podamos lograr un entendimiento para que Venezuela supere los desafíos que tiene frente a sí mediante el camino pacífico, que prevalezca el respeto a las diferentes opiniones, que se coloque el interés nacional por encima de cualquier consideración particular, que el horizonte de la paz sea el horizonte que guía a los interlocutores y que se encuentre un tratamiento adecuado a las diferencias, porque la democracia es contradicción, la democracia es diferencia, y lo importante es encontrar un modo para coexistir en medio de la diversidad y en medio de las diferencias. Dice aquí Manuel Smith, el gobierno no social hace viviendas y olvida la comida y las medicinas, que sin estas nos morimos y las casas pueden esperar, dice Manuel Smith. Bueno, yo creo que lo más importante es que sigamos transitando el camino democrático en paz. Creo que la paz es un valor universal y yo creo que nosotros, el gobierno de Venezuela, el presidente Chávez, el presidente Maduro, creo que abona la idea de que debemos procurar una paz perpetua para los venezolanos y debemos todos trabajar para alcanzarla. Guacho dice por aquí, mi hermano del alma, José Luis Santamaría, está preso hace 2 años sin audiencia por manifestarse. No conozco el caso y no puedo pronunciarme sobre el particular. Omaira dice, este ministro, te dice ministro, pero el embajador no se la pasa en Venezuela, por eso no se da cuenta de la pobreza que se vive aquí, que llegó al 99%, dice, ¿no? Y dice por aquí Robert Segura, emplaza al señor Valero que en lo referente al megagasto de sus compatriotas Jorge Rodríguez en el Suena Caracas 2016. ¿Qué opinas de la traída de artistas internacionales en medio de esta crisis? Bueno, pienso que la política cultural del Estado venezolano, y esta es parte de esa política cultural, es muy exitosa y hay que mantenerla. Por cierto, que yo vine de Vladimir en esta ocasión a participar en la FILBEN, es decir, en la Feria Internacional de Libros, en el que presenté 2 libros, y me llama la atención la multitudinaria concurrencia de gente a este evento, porque una de las políticas más exitosas, pienso, es la política editorial del Estado venezolano, que pone al servicio de millones de venezolanos libros a bajo costo, lo cual ha permitido que se eleve el nivel de conciencia y el nivel educativo, y esto es un activo muy importante porque revolución es alta calidad de vida, alta educación y alto nivel de conciencia. Pedro Pérez, la MUD acató pedido de tregua mientras el PSUV continúa bombardeando el diálogo al declarar inadmisible el amparo para reanudar la recolección del 20%. Entiendo que el referéndum tiene que ser recompuesto a la luz de las decisiones que ha tomado el Consejo Nacional Electoral y a la luz de la desafortunada política de la OMUD, que no activó o no solicitó la activación del referéndum en el momento oportuno, razón por la cual no cumplen, están fuera del Estado de Derecho. Finalmente, ¿qué le dirías tú tanto a los negociadores del gobierno que van a esa reunión esta tarde a las 5, que pudiera comenzar a esa hora, y a los negociadores de la oposición como recomendación para el éxito del diálogo? ¿Qué le dirías a ambos? A los negociadores del gobierno que levanten las banderas que Chávez levantó con mucha determinación, que mantengan los principios que deben guiar nuestra conducta revolucionaria, que mantengan el predicamento del diálogo, que utilicen los canales constitucionales, y a la oposición que desistan de caminos no democráticos y que desistan de proponer en la mesa de diálogo temas que son incompatibles con el orden constitucional. Bueno, te agradezco mucho, Jorge, que hayas venido al programa. Jorge, te agradezco a ti por haber venido. Grata
compañía por nuestra amistad que es de larga data. Así es, así es. Cuando tú tenías el pelo más oscuro y yo tenía pelito, yo tenía cabello. Bueno, gracias Jorge por habernos acompañado. El próximo lunes vamos a estar conversando acá, si Dios quiere, con Jesús Chugo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática en Vladimir a la Una. Bueno, gracias a todos los quienes nos escribieron a través de la etiqueta ONU a la Una.